Muy buenas tardes, muy buenas noches en Ecuador, en Europa y en cualquier otra parte del mundo, y un saludo especial a Venezuela. Enlace Latinoamericano Europeo y sus integrantes les agradecemos mucho por participar en este conversatorio. Un saludo fraternos a todos y todas, a los y las que nos siguen, sea por Zoom, por Facebook Live o por los medios digitales que nos retransmiten. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Abrazos y bienvenidos. Hoy tenemos el honor de presentar al abogado y doctor Alexis José Colmenares Zapata para tratar el tema ¿Cómo afecta la inseguridad a la democracia en Ecuador? Alexis Colmenares es abogado y tiene un doctorado en estudios internacionales. Ha obtenido títulos de magíster en relaciones internacionales y diplomacia, especialista en derecho y política internacionales y una especialización en perspectivas estratégicas. Ha desempeñado roles como planificador, diplomático, negociador, asesor y docente investigador y ha cultivado una experiencia significativa en áreas como planificación, análisis político, perspectiva estratégica y de coyuntura. Desde el 2009 ha asumido roles de liderazgo, destacándose como coordinador de diversas convocatorias de la maestría en planificación y perspectivas multisectoriales en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN. Además, ha sido profesor visitante en la Universidad San Francisco de Quito y en Flaxo, Ecuador, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones en áreas como seguridad humana, derechos humanos y teoría e historia de las relaciones internacionales. Su producción académica incluye varias publicaciones en temas de perspectiva, política exterior, seguridad humana, gobernanza ambiental internacional y organismos internacionales. Dicho esto, ahora le paso la palabra al abogado Alexis Colmenares para desglosar el tema y luego responder a las preguntas que surjan por Zoom, por los medios digitales que nos transmiten. Bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, María. Gracias por la invitación a los organizadores de este evento. Gracias al Enlace Latinoamericano versión Ecuador. Y un poco para hablar de un tema que está en la palestra pública, no solamente en América Latina en general, sino en Ecuador en particular. Estamos viviendo unos tiempos bastante convulsionados, ¿no? Que están teniendo un impacto en las instituciones democráticas del país. Entonces, el tema que me invitaron para un poco comentar, dialogar el día de hoy, ¿no? Es cómo afecta la seguridad a la democracia en el Ecuador. Y creo que es necesario primero hacer una breve descripción de la situación actual de seguridad en el Ecuador. Como sabe el público, ¿no? En los últimos años Ecuador se ha visto envuelto, ¿no? En unos desafíos importantes, significativos en materia de seguridad. Y hay diversos aspectos que hay que tener en cuenta, tanto aspectos internos como aspectos internos, ¿no? Desde el punto de vista de la situación geográfica, el Ecuador está en un punto, digamos, bastante especial, ¿no? Está en un intermedio entre la producción de drogas, países del sur, ¿no? Y entre los países del norte consumidores. Y esto ha llevado a que se vea envuelto en una serie de elementos que han traído de alguna manera la violencia afectando la seguridad. Entre esos elementos, de los principales amenazas y desafíos que ha tenido que enfrentar el Ecuador, podemos hablar del crimen organizado, un elemento que ya dejó de ser una dimensión doméstica y está alcanzando niveles transnacionales. Estamos hablando de carteles de las drogas mexicanos, estamos hablando de mafias albanesas, estamos hablando de diversas bandas delincuenciales que tienen una connotación transnacional y esto le da unas particularidades a este elemento. Otro tiene que ver con el narcotráfico, precisamente por esa ubicación geográfica. Ahí el Ecuador se ha convertido en una vía de tránsito del tráfico de droga y este tráfico de droga de alguna manera está vinculados con otros delitos tales como trata de personas, prostitución, delitos ambientales, microtráfico, etcétera.
Si a estos dos elementos además le unimos el tema de la corrupción y de la impunidad, ¿no? Muchas, digamos, algunas instituciones del Estado han sido cooptadas por el crimen organizado y esto ha generado ciertos niveles de corrupción, infiltración de este crimen organizado dentro de las instituciones del Estado. Y otro elemento que me parece necesario mencionar es el caso de la violencia, ¿no? En las últimas décadas, el Ecuador ha venido experimentando eh, un nivel de violencia que no se había visto antes, y esto podemos buscar sus causas, es un fenómeno multicausal, pero lo que más nos llama la atención es la proliferación de armas pequeñas y ligeras que contribuyen a que hayan escalado esos niveles de violencia. Esto a grandes rasgos es como la visión, ¿no? De la situación actual de la seguridad que afecta, por supuesto, la institucionalidad, la democracia del país. ¿En qué sentido puede afectar a la democracia? Bueno, se van perdiendo libertades, van creciendo las percepciones de inseguridad, de miedo, se va perdiendo la confianza en las instituciones del Estado, en el sistema penal, en los tribunales, siendo el Estado, ¿no? El actor que está llamado a garantizar los derechos fundamentales, las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, cada vez estoy viendo que el Estado está perdiendo esa capacidad de defender, de garantizar esos derechos y muchas de las políticas públicas que han tratado de implementar son ineficaces para abordar estos nuevos desafíos. Si bien han habido algunos intentos, no se les ha visto enfocado desde una visión holística integral, no solamente desde el punto de vista punitivo, ¿no? Sino que también considero que hay que abordarlo desde una visión mucho más holística, que se tome en cuenta tanto estrategias, acciones en el corto, mediano y largo plazo, que incluya no solamente la ciudad ciudadana, ¿no? Sino también de aspectos sociales y aspectos económicos. Entonces creo que hay que tener en cuenta esta situación para poder plantear, digamos, algunas recomendaciones, para poder plantear algunas medidas. Me parece que una de las recomendaciones, propuestas que se podrían hacer para que el Ecuador pueda abordar esta situación de inseguridad, podría ser aplicar este principio el llamado principio de Pareto del 20-80, ¿no? ¿Cuáles son el 20% de las acciones que podrían tener un impacto en el 80% de los resultados? Y ahí esto implica una gran debate, una gran deflexión entre todos los actores de la sociedad. Esto no solamente involucra al Estado, al gobierno, sino también involucra a las demás instancias del gobierno, asamblea, medios de comunicación, sociedad civil organizada, para enfrentar este fenómeno, este problema de la inseguridad. Entonces, ¿cuáles serían esas, a mi modo de ver, estas acciones en las cuales se deberían de alguna manera prestar mayor atención? Por un lado, me parece que la profesionalización de las fuerzas de seguridad, policía, ¿no? Este, invertir en lo que es la formación, pues de alguna manera se ha venido haciendo, ¿no? Pero creo que todavía es insuficiente. Muchas veces la policía no tiene la capacidad para poder enfrentar estas nuevas amenazas, amenazas híbridas, dicen algunos autores, ¿no? Donde estamos viendo que el crimen organizado está hasta mejor preparado que los mismos cuerpos de seguridad. También el Estado debe garantizar de que los cuerpos de policía actúen bajo ciertos principios éticos, de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y que eso redunde en beneficio de la población. Por otro lado, me parece que se debe ir trabajando de manera paralela en lo que es el sistema judicial, ¿no? Uno de los elementos, creo que es eso, de los jinetes del apocalipsis, tiene que ver con la impunidad, la corrupción. Entonces creo que hay que trabajar, ¿no? Implementar medidas para precisamente agilizar los procesos judiciales, evitar la impunidad, asegurar que la justicia se aplique y que sea accesible por parte de la sociedad.
Paralelo a eso, creo que tenemos que superar esa visión punitiva, esa visión solamente centrada en la seguridad ciudadana, sino ampliarla a una visión más holística de la seguridad. Y ahí lo vinculo con la parte de seguridad humana, ¿no? Poder garantizar todas aquellas dimensiones de seguridad que tienen que ver con el individuo. No solamente la parte física, de la violencia física contra la persona, sino también tener un empleo digno, tener una vivienda, acceso a alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso particular, yo creo que se debería establecer un plan de prevención en aquellas áreas vulnerables, en aquellas áreas donde se han identificado que existen amenazas, violencia, delito, bueno, enfocar planes sociales, programas de prevención a esta zona para poder generar un desarrollo de estas zonas, ¿no? Creo que también otro elemento a considerar tiene que ver con, ya lo he mencionado, ¿no? La lucha contra la corrupción, la transparencia, que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones democráticas, porque si no, si vamos perdiendo la confianza, eh, estamos dejando estos espacios para que sean cooptados por el crimen y por las bandas delincuenciales, ¿no? Entonces creo que ese elemento de la transparencia y combatir la corrupción es necesario reforzarlas, ¿no? A nivel normativo y a nivel político. Por otro lado, como había dicho, esto no es un tema que competa solamente al gobierno, creo que ahí hay que involucrar también a la sociedad, que la sociedad se empodere de las medidas, de las propuestas para combatir la inseguridad y la única manera de que se puede es que participen en los procesos, en la toma de decisiones, en los proyectos, en las políticas y creo que hay bastantes experiencias a nivel latinoamericano de la participación de la sociedad. Algo que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Tiene que ver volver a estos valores, a la educación cívica, ¿no? Que tanta falta creo que nos hace en este mundo violento, convulsionado que estamos viviendo actualmente, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, teníamos estas cátedras que nos recordaban los valores, los principios, ¿no? Creo que tenemos que volver a esto, sobre todo particularmente para las nuevas generaciones que estamos formando, ¿no? Y esto, de alguna manera, con el objetivo de poder apuntar, ¿no? A esta construcción de la confianza, a volver a creer en las instituciones, ¿no? A la rendición de cuentas por parte del gobierno, ¿no? Para que se pueda generar esas acciones en beneficio de la sociedad. Creo que seguramente podrían tener otros expertos, proponer otras series de acciones, pero creo que estas serían como que unas básicas para poder implementar medidas. Y esto, verlo desde el apoyo de ciertas herramientas como puede ser la inteligencia estratégica, la planificación prospectiva a largo plazo, para poder trabajar en distintos niveles, en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, precisamente a través de la inteligencia estratégica, poder identificar posibles amenazas, anticipar riesgos, ¿no? Y que permitan poder tomar decisiones informadas al gobierno, ¿no? Y desde el punto de vista de la prospectiva y de la planificación a largo plazo, poder hacer una planificación, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. ¿Cuál es la sociedad que queremos construir? ¿Cuál es el Ecuador que queremos al 2030, al 2040, al 2050? Que si bien el Ecuador cuenta con diversos planes, incluso de seguridad integral, no ha terminado de calar dentro de toda la sociedad. Ha sido algo que ha sido discutido desde un enfoque de arriba hacia abajo, pero que no ha involucrado a toda la sociedad como tal. Entonces, es necesario una gran discusión a nivel nacional de cómo nos vemos como sociedad, dónde queremos estar dentro de 10, 20, 30 años, ¿no? Y cómo abordar el tema de la inseguridad, que no es un tema solamente con mayor compra de armamento, con mayor compra de chalecos antibalas, sino que requiere una respuesta integral desde el punto de vista social, económico, incluso de la dimensión humana. Entonces, creo que es un tema bien complejo, es un problema multicausal que no puede ser abordado solamente por el Estado, aunque tiene una responsabilidad principal en poder brindar protección
seguridad, garantizar las libertades ciudadanas. Sin embargo, es un problema que nos atañe a todos, a la academia, al sector privado, a la sociedad civil, a los movimientos sociales y, por supuesto, el Estado, que es quien al final diseña y formula políticas públicas, pero políticas públicas que queremos que sean eficaces, políticas públicas que queremos que promuevan las libertades y no que a través de estados de excepción, ¿no? La gobernabilidad más bien lo que haga es limitar esas libertades, limitar esas garantías. Entonces creo que estas son algunas ideas, ¿no? que eh, pongo en la palestra para poder conversarlas con la audiencia. En todo caso, creo que precisamente el reto está en poder, no podemos abordar todo el problema de la inseguridad y mucho menos en el corto y mediano plazo, todo de manera integral, pero sí tal vez enfocarnos en algunas variables que tengan un gran impacto en lo que es el sistema de seguridad, entendiéndolo como un sistema integral, ¿no? ¿Qué variables tienen la posibilidad de impactar en el corto, y mediano y de largo plazo en ese sistema? Y creo que esto hay que abordarlo de manera integral. Entonces, repito un poco para resumiendo, ¿no? Trabajar a nivel de los cuerpos de seguridad, la profesionalización, ¿no? La incorporación de valores que promuevan la institucionalidad democrática, los derechos humanos, mejorar la eficiencia del sistema judicial, que es un problema no solamente del Ecuador, en América Latina en general. Prevención en áreas vulnerables, ¿no? Donde zonas que han sido cooptadas precisamente por la delincuencia, por el crimen organizado, ¿no? Poner el foco allá y llevar temas, programas de prevención, programas sociales para precisamente generar ese desarrollo social, ese desarrollo comunitario, fomentar la transparencia, luchar definitivamente contra la corrupción, con ese flagelo de la corrupción, involucrar a la comunidad, no solamente como una receptora de las políticas públicas, sino también como actor principal dentro de las propuestas para el tema, educación cívica y la construcción de confianza. Creo que esto sería unos temas fundamentales para poder abordar este flagelo de la inseguridad. Y ya lo decían algunos tanques de pensamiento por allá por la década del 98 cuando hablaban, hay un tanque de pensamiento llamado el Millennium Project, el proyecto del milenio, que para el año 98 había identificado las principales amenazas que se iban a cernir sobre la humanidad. Entre ellas, bueno, el acceso a agua potable, las brechas digitales, las desigualdades económicas. Y dentro del tema de la seguridad, precisamente uno de las amenazas que se cernían, y ya hablando, adelantando para allá por el año 98, era el crimen organizado transnacional. Y es algo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y en aquel entonces se proponía, ¿no?, de que esto no iba a poder ser abordado por un Estado, precisamente porque el crimen organizado se estaba convirtiendo en un actor dentro de las relaciones internacionales, incluso a veces hasta con más capacidades de actuación que algunos estados. Y mucho más cuando hay algunos estados que están siendo cooptados por el crimen organizado. Entonces, esto requiere una cooperación no solamente interinstitucional adentro del Estado, sino también una cooperación internacional para poder abordar este flagelo. Eh, Creo que estas eran algunas de las ideas que quería compartir con ustedes, pero podemos seguir profundizando en algunas que ustedes quisieran plantear. No sé si quieren que me enfoque, que profundice en alguna idea en particular o abrimos el debate, las preguntas. ¿Qué les parece? Sí, vamos a abrir el espacio de preguntas. Buenas noches en Europa, buenas tardes en la patria grande latinoamericana. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación del ciclo de preguntas desde Berlín, Alemania. No quisiera eh, dejar de recordar que estamos conversando con Alexis Colmenares sobre cómo afecta la seguridad a la democracia en Ecuador. Em, ¿Usted cree que
después de lo que describió, de cómo esos factores generadores de violencia eh, se han disparado últimamente, eh, ¿usted cree que eso lo pueden hacer, por ejemplo, gobiernos como los que hemos tenido, por ejemplo, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, que hemos visto que ha sido un fracaso total y que ahí más bien se han generado estos factores que han generado violencia, que han generado delincuencia? ¿Usted cree que si se proyecta, o sea, si se siguen con el mismo tipo de políticas, eh, un próximo gobierno pueda ser capaz de alguna manera modificar algunos factores que hagan posible el combate contra la delincuencia organizada, contra el crimen organizado? ¿Usted cree que sea factible eso? Bueno, vimos que con los dos últimos gobiernos más bien ha habido un fracaso en implementar políticas efectivas para combatir la inseguridad y más bien hay la percepción, no solamente la percepción, sino hay índices, hay indicadores de que ha aumentado los niveles de violencia, de crímenes que no se veían antes, ahora vemos, ¿no? Han aumentado las vacunas, el secuestro, la extorsión. Entonces creo que hay ahí el peligro es que lleven a gobiernos a pensar de que la solución entonces es mano dura, ¿no? Tipo Bukele, tipo mano dura contra el crimen, ¿no? Y se implementen solamente políticas coercitivas, ¿no? Que a la final terminan eh, limitando las libertades, limitando las garantías. Entonces, creería que como vuelvo y repito, esto no es un tema de solamente que involucre al gobierno, también desde la sociedad civil hay que estar vigilantes, primero, ¿no? A no perder esos espacios de libertades, esos espacios de garantías, y desde nuestros espacios, desde la academia, desde los actores sociales, desde los actores productivos, ¿no? Proponer, hacer propuestas, pero para poder abordar esto de manera integral, que no se va a resolver solamente con mayores policías en la calle o como hay algunas propuestas de sacar a los militares a la calle o más estados de sección. Esto tiene que ser abordado de manera integral. Hemos visto, hemos escuchado, por ejemplo, en las campañas, en la campaña pasada precisamente, algunas propuestas que iban dirigidas a mayor penas, mayor mano dura contra el crimen, ¿no? Pero el problema no es que esto no es solamente, no se puede ver desde un solo enfoque punitivo, sino que esto tiene un componente social, un componente económico, va vinculado a las desigualdades, a las pobrezas, al desempleo. Entonces hay que abordarlo de esa manera. Si tenemos un nuevo gobierno, independientemente de la corriente ideológica que sea, creo que la manera efectiva de poder abordar la problemática sería verlo desde una manera holística, desde una visión integral, pero con el acompañamiento de diversos actores. Porque a la final tenemos un grave problema, es que como sociedad estamos perdiendo la confianza en las instituciones democráticas, ¿no? Estamos perdiendo, no creemos en la policía, no creemos en los tribunales, no creemos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo. Entonces, esto es aprovechado precisamente por el crimen organizado para ir llenando esos espacios, poder ir cooptando los poderes del Estado, lo cual hace mucho más difícil poder eh, diseñar políticas efectivas para poder combatir el crimen, para poder disminuir los niveles de violencia y para poder generar un mayor beneficio para la sociedad. Entonces, creo que es un gran reto para cualquier gobierno, sobre todo actualmente que estamos viviendo en un mundo, lo que dicen algunos autores, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde vemos que el problema de la inseguridad no es solamente para el Ecuador, es algo, un tema global, una amenaza global que ya otros países también ya las están sufriendo. Entonces, aquí ya no solamente escuchamos hablar de
los lobos, los lagartos, no sé, ahora también empezamos a escuchar, ¿no? De las mafias mexicanas, las mafias europeas, las mafias, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que se convierte en un reto para cualquier gobierno que si no entiende que esto no se resuelve con pañitos calientes, sino con una política integral y que involucra a todos los actores, difícilmente vamos a poder obtener soluciones integrales. Hemos visto que tanto desde la izquierda y la derecha, y usted también lo mencionó, mencionan siempre a Bukele, porque me imagino que porque ha sido exitoso, ¿no? O sea, eso no se puede decir lo contrario, o sea, los números lo dicen, ¿no? Ha reducido drásticamente la violencia, la delincuencia en El Salvador, pero él aplicó un plan de 5 ejes y se habla mucho de, creo que de medio eje nada más por ejemplo, en países como Ecuador, para ponerlo de ejemplo. O sea, solamente la parte coercitiva, digamos, de poder policial y militar. Pero Bukele hizo en sus 4 ejes y medio, tal vez, prácticamente repitió las políticas que hicieron durante el periodo de la Revolución Ciudadana en Ecuador y le ha resultado muy positivo, ¿no? Porque precisamente ha disminuido estos factores generadores de violencia, estos generadores de pobreza, de desigualdad, los ha disminuido paralelamente a la aplicación de la fuerza. ¿Usted cree que un gobierno de derecha eh, estaría digamos, en su imaginación, en su imaginario, aplicar todos esos 5 ejes, o seguiría pensando solamente en la parte de la violencia estatal contra los grupos delincuenciales? Y eso, ¿qué pasaría si es que solamente se hace lo uno y no lo otro? Ok, interesante pregunta. En el caso de Bukele, a ver, me parece que hay que ahí, analizar en mayor profundidad, ¿no? La situación. En caso de El Salvador, ¿no? Y muchos de los países centroamericanos habían pasado por un contexto de conflicto interno que llevó muchas décadas, ¿no? Y había un tipo de violencia y antes de eso había una violencia estructural. Y esa violencia, después que se firmaron los acuerdos de paz, lo que hizo fue que se transformó, mutó en esta violencia, digamos, delincuencial, criminal, ¿no? Pero hay que entender de dónde provenía la violencia. Si lo abordas solamente desde un enfoque, posiblemente puedas abordar un elemento, pero se te van a ir otros elementos por otras vertientes. Entonces, el tema de la inseguridad, de la violencia, del conflicto, no puedes resolverlo solamente con máximas cárceles de seguridad, con mayor policía, con mayor armas por parte de los cuerpos de seguridad, porque deja entonces por fuera los componentes económico, el componente social. Entonces, claro, entiendo de que desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de las ideologías, algunos gobiernos de derecha están más propensos, ¿no? A aplicar tipos de medidas como mayor fuerza pública, mayores normativa contra la impunidad, mayores cárceles, ¿no? Pero ahí creo que la parte económica, la parte social, ¿no? No se toma en cuenta. Entonces creo que ahí es donde tendrían que venir los otros actores sociales como para poder ejercer presión para que estos elementos no sean dejados por fuera del análisis o dejados por fuera de las políticas públicas, porque si no serían como pañitos de agua caliente, ¿no? Se va corriendo la arruga, ¿no? Y esa violencia se comienza a transformar. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo, Ecuador está pasando por su segunda crisis migratoria, porque hay desempleo, hay muchos jóvenes con sueños, ilusiones, no logran establecerse en un empleo estable y se están viendo la necesidad de emigrar. Entonces, esos temas hay que abordarlos, esos temas hay que tenerlos en cuenta si queremos abordar el tema de la inseguridad de manera integral, porque como dije al principio, no, la seguridad no es solamente que no me roben,
¿no? La seguridad no es solamente que no me vayan a secuestrar, también es tener un trabajo digno, poderle llevar el alimento a mi familia, poder tener un esparcimiento sano sin el temor de que me vayan a secuestrar a mí o a alguien de mis familiares. Entonces creo que independientemente de un gobierno de izquierda o de derecha, ¿no? Creo que tiene que tener en cuenta estas dimensiones. Pero entiendo que desde el punto de vista de las ideologías, hay unos gobiernos, particularmente los gobiernos de derecha, que son más dados, ¿no? A este tipo de salidas mucho más punitivas, mucho más enfocadas solamente en combatir la delincuencia, pero sin tomar en cuenta que esto es un tema integral. Ahora, desde Italia, María Calle quiere hacer una pregunta. Por favor, María, tu micrófono. Disculpa, no quería pasar más antes, más estaba Carlos. Carlos. eh, ok, perfecto. Bueno, sí. em, Justo en esta parte de la temática sobre cómo gestionar la inseguridad. Acabo de, mucho más antes de iniciar nuestro programa, ver una entrevista interesante de Marcela Arroyo dentro del canal Enclave que sigue nuestro, que también ha estado aquí, presentador y periodista famoso, yo no me sale el nombre, eh, pero bueno, ella estaba comenzando a hablar este tema como eh, comencemos a hablar de política de paz. Y en esa política de paz estamos comenzando a hablar pues, de nuevo introducir dentro lo que es la cultura y lo que es el deporte a través de la comunidad. Ahora, este sistema, yo personalmente que vivo en Italia, pude crecer una buena parte de mi vida con Colombia, con la comunidad colombiana en particular. Ya se comenzaba a hablar justo cuando comenzamos cuando ellos tuvieron todo el problema que sabemos muy bien del gobierno colombiano y el narcotráfico y todo esto, tenemos que actuar este tipo de políticas también nosotros urgentemente, porque hay una cosa que a mí me quedó muy en duda, que durante las elecciones a nosotros el lema que empujaba mucho la derecha era nos vamos a volver como Venezuela. En realidad, ¿estamos como Venezuela? O- y después queremos actuar políticas de paz, que ya en Colombia se sabe muy bien, hay toda una, eh, ¿cómo se dice? Hay toda una literatura sobre este argumento. Sí, gracias, María. Sí, esto que mencionabas de la cultura de paz, yo creo que es fundamental. Eh, Venimos diciendo desde hace mucho tiempo, dicen la revisión de la literatura, que América Latina es un territorio de paz, porque no hay guerras entre estados, bueno, a excepción de lo que hubo, el conflicto que hubo entre Ecuador y Perú, pero en la actualidad no hay. Sin embargo, no es el único tipo de violencia que puede existir. Vemos que hay una violencia estructural, una violencia cultural, ¿no? Y también impacta en nuestras dinámicas y nuestra convivencia. Por ejemplo, en el Ecuador no solamente se ha disparado la violencia, sino también los crímenes, los feminicidios. Entonces, eso también hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y creo que hay bastantes lecciones aprendidas, distintas experiencias en varias partes de América Latina, en Colombia, en México, eh, en, en Brasil. ¿No? En Brasil hay un programa que se está implementando en las favelas, ¿no? Precisamente para lograr esas transformaciones sociales. En un país centroamericano, no recuerdo si es Honduras, había un programa de Yo Cambio, ¿no? De lograr realmente una reinserción de personas que ya han cometido crímenes por X motivo, pero realmente que haya una rehabilitación de ese ciudadano. ¿Y qué es lo que pasa? Que en muchas de nuestras cárceles lo que hay es un doctorado en criminalidad que salen ahí que porque no hay ninguna reinserción. Y vimos que en los últimos tiempos aquí en el Ecuador, toda la crisis carcelaria, ¿no? Que se viene indicando, se viene anticipando, sin embargo,
no se han implementado políticas efectivas. Entonces creo que hay que tomar en cuenta estas lecciones aprendidas, esas lecciones exitosas, compararnos en lo bueno, buscar dónde están aquellas propuestas, aquellos proyectos y adaptarlos a las realidades de nuestro país, a las realidades del Ecuador, ¿no? En Colombia tenemos programas, experiencias como la justicia restaurativa, igualmente en Argentina, en otros países donde se ha logrado implementar el canje de las armas, ¿no? Por ciertos beneficios. Entonces creo que hay que empezar a pensar por fuera de la caja, a que las cosas que hemos estado haciendo no están funcionando. Entonces hay que buscar nuevas maneras, nuevas experiencias, ¿no? Incluso hasta usar la misma creatividad para poder diseñar nuevas políticas. Entonces creo que definitivamente hay que tomar, ¿no? Estas experiencias que han sido exitosas en otras latitudes y ver cómo las podemos adaptar al caso ecuatoriano. Sería algo estupendo, pero yo recuerdo que hubo, por ejemplo, en Ecuador un programa para jóvenes. Se trajo un músico muy prestigioso latinoamericano que hizo un programa estupendo en la juventud, sobre todo en Guayaquil, y después tuvo grandes problemas los que los contrataron y él, porque la Contraloría salió por ahí con alguna cosa eh, ahora viéndolo desde lejos, un poco irracional, simplemente porque le daban un aspecto político a este programa que fue muy exitoso, ¿no? Entre los jóvenes. Y no costoso, pero sin embargo lo querían hacer aparecer como eso. ¿Usted cree que es con esa mentalidad que existe en el Ecuador de utilizarlo todo como una herramienta política, se puedan hacer este tipo de proyectos, de programas? Hemos visto, por ejemplo, que se quiere hacer un proyecto con la prefectura del Guayas y que espero que tengan éxito. Em, ¿Cree usted que no van a haber, por ejemplo, ahí metidos otra vez desde la Contraloría para atacar a ciertos grupos, segmentos de la población, segmentos políticos, y interrumpa este proceso de paz en Ecuador? No, bueno, mientras tengamos esas actitudes de politizar todas estas propuestas, estos proyectos, difícilmente vamos a poder avanzar. Pero si traigo aquí a colación el ejemplo que desde el punto de vista teórico mencionamos mucho desde la perspectiva, ¿no? La idea es trascender ese pensamiento ese pensamiento tradicional y pasar a un pensamiento de segundo plano, de segunda generación, ¿no? Poder analizar nuestros propios pensamientos y las dinámicas que se dan a partir de nuestra interacción. Y es fundamental, por eso es fundamental poder incorporar a los actores sociales para que ellos se empoderen de estas propuestas. Porque cuando la población está empoderada, independientemente del gobierno que venga, ya es algo que la comunidad toma como suyo. Entonces ahí, por eso también hay una responsabilidad por parte de la sociedad de involucrarse en estos procesos. No es solamente que digamos, sí, tenemos que pedir, que tenemos que hacerlo, pedir mayor seguridad por parte del Estado, pero también qué podemos hacer nosotros. Y ahí la parte del control, la parte de la rendición de cuentas, también ahí tenemos que como sociedad exigir. Entonces, creería que para que no pase esto, una de las maneras para poder enfrentar esto es precisamente que nosotros como sociedad civil nos empoderemos de estas iniciativas que han funcionado. En Venezuela recuerdo que también había este programa de orquestas juveniles, ¿no? Que era precisamente para poder mantener a esa población que es son población vulnerable que son cooptados por estas bandas criminales. Pero en la medida que le damos protección, en la medida que el Estado eh, promueve la protección de sus libertades, de sus garantías, creo que estaremos ahí quitándoles la posibilidad de cooptar a esta población. Entonces, en definitiva, creo que ahí la palabra clave sería que la sociedad logre empoderarse de estas propuestas, de estas buenas iniciativas. Perfecto. Ahora Carlos Rivera de Francia quiere hacer una pregunta. Por favor, Carlos, tu micrófono.
Jimmy, gracias por su intervención, Alexis, que ha sido, creo que ha dado como una fotografía, ¿no? De lo que pasa en Ecuador y lastimosamente todo este tipo de problemas ocurren en gobiernos de derecha. Las reiteradas sistemáticas violaciones de los derechos humanos, tanto del gobierno de Lenín Moreno y del actual presidente Guillermo Lasso, han sido muy fuertes y cuestionadas. Han sido incluso organismos internacionales como la CIDH, entre otros, han enviado cartas al presidente actual, Guillermo Lasso, sobre lo que pasa en Ecuador, más lo que usted también ha mencionado, ¿no? La crisis carcelaria. El presidente Lasso ha hecho caso omiso a estas recomendaciones por parte de estos organismos internacionales y que afectan directamente a la democracia del país. ¿Cuánto deberá pagar el país sobre estas múltiples violaciones de los derechos humanos eh, del Ecuador, ¿no? Y bueno, actualmente está esa narrativa, ¿no? De que todo ha sido culpa de gobiernos anteriores. Gracias. Gracias, es una reflexión interesante. Sí, bueno, los indicadores están allí, se han incrementado los niveles de seguridad, el tema de la crisis carcelaria que ya se les había anticipado, ¿no? De la posibilidad de estos motines y sin embargo no fueron efectivos en poder atajar estas amenazas y así en otras temáticas. Entonces creo que lamentablemente, y no por ellos, sino por el país, ¿no? No han podido implementar políticas efectivas. Lo que desde la academia hacemos es precisamente brindar recomendaciones de política, brindar líneas estratégicas. Yo, por ejemplo, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, yo estoy trabajando en la Escuela de Seguridad y Defensa, donde se plantean precisamente, se hacen análisis de coyuntura, propuestas, recomendaciones, ¿no? Pero una cosa es lo que se hace como analista, como teórico, como cientista social, pero son otros los responsables políticos, los tomadores de decisión a quienes les corresponden implementar las medidas que consideran adecuadas. Pero evidentemente los indicadores están allí, no han sido eficientes las medidas que se han querido implementar, más bien el problema parece que se les ha escapado de la mano. Entonces es necesario un gran consenso para poder abordar esta situación. Les pongo un ejemplo, y ustedes que están en Europa me lo podrán corroborar o no, pero por ejemplo, países nórdicos, creo que es Finlandia, ¿no? Que cada cierto tiempo se reúnen todas las fuerzas sociales, gobiernos, oposición, sectores productivos, sociedad civil, academia, para definir qué tipo de Estado quieren, ¿no? Y ahí no importa el gobierno que venga de la línea política que venga, ya es una política de Estado. Y el problema con nuestros países es que nos quedamos en políticas de gobierno. Entonces nos enfrascamos en esas luchas, ¿no? Voy a esperar que venga el otro para hablar más del otro y así y ver cómo logro ganar para las próximas elecciones. Entonces, América Latina ha estado en esa teoría del péndulo, ¿no? Derecha, izquierda. Pero ¿cuándo vamos a tener realmente una política de Estado? Y sobre todo con una planificación a largo plazo, donde el tema de la seguridad tiene que ser abordado por todos los actores sociales. Porque es un tema que, ok, ahorita le cayó al gobierno de Lenín Moreno y al gobierno de Lazo, y en los próximos, cuando venga Novoa, y después le vendrá al próximo gobierno. Pero hay la responsabilidad ética, la responsabilidad moral de dar soluciones a este flagelo. Y no lo podemos hacer solamente desde una línea política del gobierno, no lo podemos hacer por más buenas intenciones que haya desde la sociedad civil, tiene que ser un compromiso de todos. Muy buena también su reflexión y cuando dice, bueno, y en Europa ustedes conocen cómo es, pero históricamente que en Europa la sociedad siempre ha sido un poco más horizontal desde épocas memoriales. Entonces ha habido más responsabilidad en las bases, o sea, en la sociedad,
ha habido más, o sea, no se ha elitizado tanto, y Ecuador, por ejemplo, se ha actuado más como si fuesen un feudo de un par de dueños de hacienda que se han repartido ese territorio, y hay pocos actores importantes dentro de la sociedad que tengan una voz digamos, con fuerza, y eso hace que no sea posible lo que hacemos aquí en Europa, ¿no? Llegar a consensos de Estado, ¿no? Entonces, hace falta en Ecuador que aumente esa élite dirigente, o sea, que aumente por el número de industriales, que aumente el número de millonarios, por decirlo con otras palabras, ¿no? Que aumente la cantidad, y para aumentar eso hace falta la intervención del Estado, porque es el que acumula capital suficiente como para poder eh, regarlo, invertirlo, darlo en crédito, como ya se estaba haciendo anteriormente, o sea, fomentando digamos, la creatividad empresarial, incrementando las personas que querían hacer algo. Y eso tiene que ver también la academia, ¿no? Que genere estos núcleos de desarrollo. ¿Qué se está haciendo este rato en la academia para generar estos ciclos, estos grupos de desarrollo, de emprendimientos, de fomento de nuevos productos, y crear esa élite que llegue a esos consensos? ¿Será posible que lleguemos a tener una masa crítica suficiente como para que no solamente decidan este pequeño grupo de poder? Sí, tú has dado en el clavo, ¿no? Que precisamente el rol de la academia, ¿no? Y ahí viene esta dimensión de la educación que me parece fundamental. Justamente esta mañana tenía clase con los estudiantes de la maestría en planificación y perspectiva multisectorial. Y hubo una pregunta de una de las estudiantes, ¿no? Que decía, pero en los análisis de planificación a largo plazo, de prospectiva, ¿será que se hacen de manera objetiva o hay sesgos? Sí, siempre van a haber sesgos, siempre van a ser sesgos, porque hablábamos de esa dicotomía entre los positivistas y los pospositivistas, y a la final la perspectiva se inserta dentro de esta visión pospositivista, en donde el ser humano va a tener un rol central, la reflexión de los actores sociales. Entonces, lo que yo le planteaba es, siempre van a haber esos sesgos, ¿no? Lo importante es visibilizar, ¿no? Nuestros sesgos, visibilizar que también hay relaciones de poder, visibilizar que hay desigualdades, visibilizar, ¿no? Pero esto a la final, si lo hacemos de un enfoque de arriba abajo, no va a tener asidero dentro de la sociedad. Ecuador cuenta con algunos planes de planificación a largo plazo en materia de educación, en otros temas, ¿no? Y sin embargo, no, lo que decía al principio, no ha logrado ser, la sociedad no se ha empoderado de esto porque no ha sido involucrada. Y también tenemos activismo social por parte de las bases, que al no incorporar al Estado se queda en un simple activismo de abajo hacia arriba. Entonces creo que esto implica trabajarlo en una doble vía, tanto del Estado, y toda la estructura del Estado, y cuando digo Estado me refiero al Estado nacional y a las diversas instancias regionales y locales, pero también a la sociedad civil organizada, a los movimientos sociales, ¿no? Que se incorporen dentro y se empoderen desde esa visión. Sí, y comparto contigo que sí, la realidad en Europa es muy distinta a la latinoamericana, y creo que esta es una reflexión que teníamos en un seminario pasado, ¿no? Donde es que el mecanismo de la democracia liberal, si bien funcionó para los siglos XVIII, siglo XIX, ya se queda corto para los tiempos que estamos viviendo. Ya es necesario poder trascender estos mecanismos de la democracia representativa liberal, porque, a ver, sí, tenemos una población que está más empoderada de sus derechos, está más, ha concientizado más su rol dentro de la sociedad, las posibilidades de cambio, ¿no? Las transformaciones sociales deseadas. Entonces ahí tenemos también esa presión. Por eso es que yo creo que
además de que estamos viviendo un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, como dije anteriormente, estamos también viviendo un mundo convulsivo, ¿no? Y lo estamos viendo lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en Rusia, Ucrania, ¿no? Que creo que vamos, o sea, lo digo en mis clases medio en broma, medio en serio, ¿no? Creo que vamos a vivir un siglo de los conflictos sociales, de las protestas, porque la gente se está empoderando cada vez más, ¿no? Está concientizando cada vez más de sus derechos, de sus libertades fundamentales, y creo que no están dispuestas a negociarlas. Desde Francia, nuevamente, Carlos quiere hacer una pregunta, por favor. Gracias, Jimmy. En ese sentido, cuando usted dice las multitudes, ¿no? De la ciudadanía que se está empoderando, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación para incluso para cuestionar lo que a nivel de inseguridad, lo que sucede en Ecuador? Han tenido realmente un rol muy vergonzoso, ¿no? Se lo podría decir, sobre todo los medios comerciales, no hegemónicos. ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en temas de la inseguridad y como tema suyo, ¿no? De hoy, de la democracia, también cómo ha afectado eh, el rol de ellos? Voy a hablar más bien de cuál es el rol que deberían de tener los medios de comunicación, que es precisamente generar esa masa crítica, ¿no? Ese pensamiento crítico en la población, que la población pueda ser capaz de no solamente convertirse en unos consumidores de información, sino ser prosumidores, productores y consumidores de información, porque a la final estamos viviendo lo que dicen algunos autores, hemos pasado de la sociedad de la información, del conocimiento, ahora a la sociedad de redes. Entonces creo que los medios de comunicación tienen un rol importante. Que lo estén cumpliendo, que no lo están cumpliendo, que hay otros intereses ahí, lo sabemos, ¿no? Pero yo me enfoco más bien en cuál es ese rol que debería tener los medios de comunicación, educar, generar esa masa crítica, ¿no? Y que para darles la posibilidad de que la población, esta es una palabra que me encanta, pero que y los digo en todas mis clases, ¿no? Que la población tiene que empoderarse. A veces nos convertimos como en actores muy pasivos, esperando que los demás nos resuelvan los problemas, sin embargo son problemas que nos atañen directamente. Entonces, el tema de la inseguridad, no actuamos hasta que ya nos hemos visto afectados directamente, pero creo que ahí hay un rol precisamente de orientador, de generador de ese pensamiento crítico por parte de los medios de comunicación. Y si no están cumpliendo ese rol, bueno, buscar otras alternativas. Hemos visto que en los últimos años han surgido medios de comunicación alternativos, ¿no? Medios de desmasificadores, ¿no? Que también entonces son una alternativa a estas visiones que buscan más bien generar un pensamiento único. Entonces creo que la misma población se ha dado cuenta de eso y ha buscado precisamente otras alternativas. Y una pregunta un poco, tal vez, complicada en el sentido de que pueden entenderse un poco equivocado en cuanto a la visión de qué nos podría esperar. ¿Usted cree que, viendo lo que está pasando en el Ecuador, esta inseguridad crezca tanto que podría, por ejemplo, deshacer la democracia que tenemos y tomar, porque como hemos visto, elementos delictivos organizados que se han tomado prácticamente territorios suburbanos, eh, y que incluso tienen mucha influencia en ciertos políticos? ¿Usted cree que podrían tomar el Estado completo y dirigir el Estado ya abiertamente, eh, y destruir la democracia? A ver, no creo que a los actores del crimen organizado internacional les interese llegar al poder. Creo que ese no es su interés. Su interés va por el mundo del negocio, del narcotráfico, del delito conexo, ¿no?
Creo que su interés va por allí, ¿no? He escuchado algunas opiniones que dicen, no, que sí, el Ecuador no resuelve esta solución, va a ser un Estado fallido. No creo. No creo que lleguemos a ese nivel de Estado fallido, pero sí al peligro de que, si bien no cooptan el poder como tal, sí podría tener influencia, como ya hemos visto, ¿no? En algunos casos, en algunos ejemplos, no solamente en el Ecuador, sino también en el exterior, sobre influencias del crimen organizado internacional en las estructuras del Estado. Entonces creo que esto hay que mapearlo, esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Para poder enfrentarlo. ¿Por qué? También estamos viendo, ¿no? Que estas amenazas a la democracia se ven no solamente en la cooptación, ¿no? de estas instancias supuestamente democráticas, también cada vez se van limitando más las libertades ciudadanas. Eso es empleado por ciertos tipos de gobierno como para disminuir las garantías ciudadanas, ¿no? En nombre del discurso de la seguridad. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Jimmy, no creo que se vaya a perder el Estado, pero sí es una amenaza latente allí. No creo que haya el interés por parte del crimen de llegar al poder, pero sí, ¿no? Poner ciertas fichas en el poder para poder seguir generando el lucro a través del negocio ilícito. Ese realmente, esto hay que entenderlo como precisamente, ¿no? Ellos tienen un negocio que es ilícito, tienen un negocio y ellos lo que quieren es el lucro. Entonces, buscan las maneras de seguir manteniendo su negocio ilícito, y buscan las maneras de poder cooptar ciertas instituciones del Estado. Pero eso en ninguna manera va a hacer que entremos en un Estado fallido o se pierda el Estado, ¿no? Ahora sí, los niveles, al hablar hemos escuchado que si el narcoestado, un estado criminal, ¿no? Bueno, no me gustan esas categorías, pero en todo caso nos da la idea de que la cooptación de la institucionalidad de un Estado para poder seguir creciendo. Y esto es algo que, como les había comentado antes, ya teníamos esa alerta, esa anticipación por allá por finales de los 90, ¿no? Entonces, había que anticiparnos a esto. Había alguien, creo que decía María, ¿no? Que había algunas opiniones que decían, no, que no se van a parecer a Venezuela. He escuchado algunos autores que dicen, no, es que ya esto ocurrió en México, esto ya ocurrió en Colombia, o sea, y creo que, bueno, no me gusta hacer comparaciones, ¿no? Porque cada país tiene su contexto específico, pero sí es preocupante, ¿no? Lo que está sucediendo. Me voy a enfocar solamente en lo que sucede en el Ecuador, los niveles de violencia, la criminalidad todos los días, y lo peor es que naturalizamos ya esas noticias, ¿no? Todos los días, ¿no? Hubo un secuestro, mataron, decapitaron, los quemados en las cárceles, y ya lo consideramos algo normal, algo que ya es del día a día. Ahí está el peligro, precisamente. Entonces, no nos acostumbremos, no naturalicemos ese tipo de situaciones, porque no es normal, no es normal. Perfecto. Carlos Rivera tiene otra pregunta, por favor. Sí, porque está muy interesante todo lo que está diciendo. Alexis, ahora, ese peligro que usted menciona que está latente allí, también como que está enfocado a los jóvenes. ¿Cuál es el peligro o la vulnerabilidad que tienen aquellos, sobre todo en cuestión de inseguridad y todo lo que está sucediendo en el país? Gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, es una población vulnerable. O sea, si estamos hablando en zonas rurales o en zonas fronterizas donde no hay la figura del Estado, no llega el Estado, no hay la protección por parte del Estado, ¿qué opciones le queda a ese joven cuando son cooptados por las bandas criminales? Ahorita estamos viendo este fenómeno, ¿no? De muchachitos que no llegan a la mayoría de edad y son cooptados por las bandas criminales para entrenarlos, ¿no? Para que sean los que cometan los delitos de sicariato. Entonces, no es solamente sí, apliquémosle la máxima pena, no, no, es que hay un contexto social,
hay un contexto económico, un contexto familiar de donde viene ese niño, que es un niño todavía, ¿no? Y que ha sido cooptado por esta banda criminal. Entonces, si no llega el Estado, si no hay la protección del Estado, si no hay la presencia del Estado, son grupos que son fácilmente atraídos por el dinero que ofrecen estos grupos criminales. Entonces, con eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que dirigirse precisamente a esas regiones, como había dicho, a ese territorio vulnerables que están presentando ciertos tipos de problemas, ¿no? Y trabajar con esta población, darles propuestas de desarrollo, porque al final lo que quieren es lograr su desarrollo. Entonces hay que tener mayor presencia del Estado, propuestas de desarrollo, mayor involucramiento, trabajar con las comunidades para precisamente no sean cooptadas por estos carteles, por estas bandas delincuenciales. Muy bien. María Calle desde Italia también tiene otra pregunta. Por favor, María. Micrófono. Tú- Ok, gracias. Ok, hablando de la parte de las perspectivas y de los escenarios que podemos ver, y siguiendo, yo ya soy una de las chicas que aprende también siguiendo por las redes sociales. En LinkedIn usted publicó un póster de Oscar Hernán, que a su vez publicó una infográfica de Joseph Borov sobre el futurista divulgador sobre el cono de posibilidades. ¿Qué cono de posibilidades podemos encontrar en Ecuador? Ok, a ver, si podemos tener una macrovariable que involucraría a otras, pero para hacerlo más didáctico, el tema de la gobernabilidad, podríamos hablar, ¿no? Un eje de la gobernabilidad, mayor gobernabilidad, menor gobernabilidad, y ahí cruzarlo con otro eje que podría ser el tema social, ¿no? Que las personas tengan sus necesidades básicas satisfechas. Entonces, ahí podemos jugar con distintas posibilidades, ¿no? Desde qué pasaría en un escenario donde hay mayor gobernabilidad, pero no hay la satisfacción de esas necesidades sociales. Bueno, un gobierno más de corte duro, autoritario, donde se impone por la fuerza. O podemos tener un gobierno que con igualmente con mayor gobernabilidad, pero donde sí se han logrado satisfacer esas necesidades sociales, bueno, porque se ha invertido en esa parte social, ¿no? Entonces creo que ahí ese sería como el escenario deseado, ese escenario optimista. Pero entre uno y el otro hay otras, varían por niveles, por degradaciones, ¿no? En donde hay menor gobernabilidad y mayor eh, 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 satisfacción de las necesidades sociales, podríamos estar hablando que crimen organizado ha cooptado ciertas instancias, como pasó en Colombia en la época de Pablo Escobar, ¿no? Donde prácticamente sustituían al Estado, ¿no? Y brindaban las facilidades económicas sociales a la población. O el escenario, el peor escenario, el escenario pesimista, donde ni hay gobernabilidad, ni se generan las condiciones sociales para el desarrollo de la población. Entonces estamos hablando de caos, de crisis, ¿no? Consecutivas, donde no logramos salir. Entonces, seguramente podrían haber mucho más escenarios. Pero teniendo esto, creo que permitiría anticipar a los responsables políticos, ¿no? ¿Dónde no queremos ir? ¿Hacia dónde no queremos ir? ¿Y hacia dónde queremos ir? Pero ya cuando hemos identificado un norte, tenemos que convencer a todos los actores sociales involucrados, porque no, vuelvo y repito, no es algo solamente del Estado, no es algo solamente de la academia, no es algo solamente de los sectores productivos, es un tema que involucra a todos, ¿no? A la comunidad, a todos los actores sociales. Y definir, debatir, reflexionar hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia ese escenario deseado, donde hemos satisfecho nuestras necesidades, donde generamos mayor estabilidad, mayor gobernabilidad, o queremos ir a un escenario de crisis constante, violencia, inseguridad. ¿Usted cree que ahora, después de las elecciones,
obviamente que ganó el señor Noboa. Eh, Nosotros, bueno, la parte que votó por la izquierda está aplicando la política de decir, colaboremos y trabajemos juntos para enfrentar el crimen organizado, la inseguridad que está a un nivel muy alto y, y poder combatir esto sin violar los principios que obviamente cada partido lleva, porque son propios de los pueblos opuestos, para mejorar el estado del Ecuador. ¿Será posible esto? Como Bueno, en está. el caso del próximo gobierno de Daniel Noboa, no puedo decirlo porque no tenemos todavía la evidencia, ¿no? Lo veremos después de los indicadores. Bueno, y esto hay que entender lo que es un gobierno de transición, que tiene menos de 2 años para gobernar. eh, Luego de esos 2 años y medio podremos hacer un análisis, una evaluación. Pero en todo caso, el crimen organizado no tiene ideología política. No es que sea de derecha, no es que sea de izquierda. Entonces, para poder enfrentar este flagelo, ¿no? Tenemos que verlo como una política de Estado, no es una política de gobierno, hay que enfrentarlo así, involucrar a todos los actores relevantes, ¿no? Hay que trabajar muy duro en el sistema judicial. No hay credibilidad en el sistema judicial. No es posible que vemos que jueces eh, fallan a favor de delincuentes confesos, cabecillas de bandas delincuenciales que salen libremente. Entonces, creo que es necesario abordar ese tipo de problemas. Entonces, no podría decir si va a estar en capacidad o no, y lo vamos a ver en cuáles son, en qué áreas va a hacer énfasis. Por eso hablaba de esta regla del 20-80, ¿no? Con que trabajen 20% de estos elementos clave, va a tener la posibilidad de tener resultados en el 80%. Pero si no, vamos a entrar en el escenario no deseado, que vamos a estar en crisis todavía y el problema de la inseguridad vamos a ver que va a seguir en escalada. Una última pregunta, tal vez desde Colonia, Alemania. Elizabeth Sainz, por favor, tu micrófono. Sí, Jimmy, muchas gracias. Muy buenas noches por aquí por Europa. Alexis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Am, una pregunta que tengo yo. Bueno, entiendo bien, según lo que acaba de decir, pues que la academia no puede adelantarse a los hechos, no puede dar como una especie de pronóstico de lo que va a suceder en los próximos 18 meses, ¿no? No sé si lo entendí bien de esa manera. Si no es así, pues pido que me corrija, por favor. Y la pregunta que tengo en específico es si ha habido um, un trabajo en conjunto entre academia y gobierno hasta ahora y de qué manera, ¿sí? Si es que lo ha habido y de qué manera. Y entiendo pues que la academia también en términos políticos pues se tiene que mantener al margen, aunque bien sabemos pues que claro que hay tintes, ¿no? Entonces me gustaría saber eso, si en Ecuador pues trabaja la academia y el gobierno de alguna manera en conjunto. Gracias. Gracias, Elizabeth. Sí, o sea, la opinión que dije lo dije a título personal. Seguramente habrán otros académicos que sí se aventurarán a hacer algún tipo de proyecciones, evaluando tendencias, patrones, el plan de gobierno del candidato electo. En todo caso, yo no me voy a aventurar como buen prospectivista, no me voy a aventurar a hacer ningún tipo de pronóstico porque prefiero ver, ¿no? Resultados para poder analizar. Ahora bien, si hay algún tipo de trabajo entre la academia y los gobiernos, puntualmente creería que sí, sin embargo no ha sido suficiente. Lo voy a hablar desde mi área de acción. Yo recuerdo que yo estaba en el 2019 en el Instituto de Altos Estudios Nacionales cuando ingresé y allí se elaboraron, y yo participé en esos informes de análisis de coyuntura, ¿no? Precisamente sobre el tema de la crisis carcelaria. Vino después el gobierno de Lazo y ¡pum! Terminó de explotar. Pero ya estábamos dando la alerta. Por eso digo que a veces no es solamente la academia que haga los análisis, sino también necesita ser escuchada por el gobierno. Creo que ahí falta precisamente una mayor presencia, ¿no? Por parte de la academia, ¿no? Que sean escuchados
porque hay muy buenas propuestas, Flaxo Ecuador, el IAEN, etcétera, etcétera, para poder abordar el tema de la inseguridad. Han habido temas puntuales de acercamiento, no puedo decir que no, por ejemplo, acabamos de asesorar metodológicamente, no con el tema de la seguridad, pero sí con el tema de la descarbonización del Ecuador al 2050, ¿no? Entonces sí hay propuestas, sí hay trabajo puntual, ¿no? De colaboración entre la academia, pero son muy puntuales. No hay una gran mesa, digamos, sí, vamos a escuchar qué dice, cuáles son las propuestas de la academia para abordar estos temas complejos que no pueden ser abordados unidimensionalmente, sino son multicausales. Entonces, no ha habido, que yo sepa, una intervención así por parte de la academia, donde precisamente es donde se genera conocimiento, donde se generan propuestas, ¿no? Y que sean escuchadas por parte de los últimos gobiernos que hemos tenido. Entonces creo que ahí, sea este gobierno o sean los próximos que vengan, ¿no? Están perdiendo un conocimiento valioso porque hay muy buenas propuestas dentro de las universidades y particularmente aquellas universidades que trabajan con el tema de la seguridad, siendo el IAEM precisamente una institución universitaria de posgrado, que es la Universidad de Posgrado del Estado, donde está encargada de generar pensamiento estratégico y prospectivo, y precisamente sobre tema fundamental como es el tema de la seguridad, pero siento que todavía no se ha fortalecido ese rol de la universidad para que sea tomada en cuenta para poder generar estos cambios, estas transformaciones sociales que necesita el Ecuador. Muchas, Solo un ratito, ¿de qué ha dependido? O sea, ¿quién tiene que tomar la iniciativa para que esto suceda? Porque sí que sería, yo creo, imprescindible, ¿no? Que la academia y el gobierno, o sea, ¿no? Que el gobierno se entere de cuáles son las investigaciones que hay, cuáles son las proyecciones que existen. Yo creo que es imprescindible. ¿Quién debería tomar la iniciativa para que haya este enlace? Yo creo que de los dos. Digamos, no podemos, la academia no puede esperar que sea el gobierno que le invite y el gobierno no puede esperar que sea la academia la que tenga que dar la propuesta. Creo que es un tema que involucra a todas las partes. Sin embargo, quien tiene la decisión final siempre va a ser el gobierno porque es el encargado de diseñar e implementar las políticas públicas, ¿no? Yo recuerdo que para determinados temas, por ejemplo, cuando se discutía eh, en la Constitución del 2008 este nuevo enfoque de la seguridad humana y para que fuera incluido dentro de la Constitución, hubo acercamientos con la academia, hubo acercamientos con otros actores sociales, ¿no? Sin embargo, no es algo muy frecuente, ¿no? Es tal vez para elementos puntuales, llaman la academia, a veces como para cumplir con el protocolo, ¿no? Pero sí es necesario que esto sea fortalecido, fortalecer el rol de la academia, porque se generan propuestas, recomendaciones de políticas, ¿no? Y creo que es fundamental. Y la iniciativa debería partir de todos los sectores, pero quien tiene la palabra final siempre va a ser el gobierno. muchas gracias. Y finalmente nos gustaría pedirte un mensaje final para nuestra audiencia, terminando esta conversatoria. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del evento. Ha sido un placer poder compartir algunas ideas que seguramente podemos debatirlas, podemos agregar otras propuestas, pero me dieron la oportunidad de poder dialogar y responder algunas de sus preguntas. El tema de la inseguridad efectivamente está afectando la democracia, no solamente en el Ecuador, sino es un problema que desde alcance global y vemos que América Latina está siendo, digamos, afectada por el crimen organizado transnacional, Perú, Colombia, ¿no? Etcétera. Y creo que es necesario pensar más allá, por fuera de la caja, para implementar otro tipo de acciones porque las que hemos hecho hasta ahora no han funcionado. Eso por un lado, y por otro lado, retomando una idea que ha sido muy reiterativo, ¿no? Esa participación ciudadana, el involucramiento de la sociedad en estas temáticas, porque es algo que nos afecta directamente. Y hemos visto, ¿no? Políticas ineficaces por parte de distintos gobiernos. Entonces ahí la sociedad civil tiene que permanecer vigilante, ¿no? Ante estas
algunas iniciativas que más bien de beneficiar a la población pueden más bien es limitar sus derechos y libertades ciudadanas. Entonces creo que ahí es necesario la concientización, ¿no?, de la ciudadanía, y para eso están este tipo de medios comunitarios, medios digitales, para poder llevar este mensaje, ¿no?, y que socializar, ¿no?, de cuál es nuestro rol y nuestro granito de arena en la solución de un tema tan complejo como es el tema de la inseguridad. Muchísimas gracias. Agradecemos a Alexis Colmenares y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en la plataforma Zoom y en todas las redes sociales que nos transmiten y retransmiten. Agradecemos también al equipo de trabajo de L por hacer estos enlaces posibles. L, el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a unirse en nuestras redes sociales al Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Y no se olviden de compartir este conversatorio en sus redes sociales. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo y los esperamos en nuestro próximo enlace. Adiós.